trasladado a la iconografía directamente para mencionar que el texto indica que es el que quema el copal o el turiferario, como se diría en español correctamente. Este es el título que le corresponde al señor de la vasija. Y esto, transpolado a la actualidad, nos vemos que el copal todavía es utilizado, no tanto en Guatemala, pero sí en muchos otros países de Latinoamérica, como he podido ver. Ahora bien, lo más importante tal vez para que la utilización ritual del copal haya perdurado y haya pasado ese valladar de la Inquisición, porque fue prohibido en su momento, es precisamente ese significado místico que el copal tiene para nuestras poblaciones. Es el principal incienso nativo desde la prehistoria, íntimamente unido a la religión maya. Su olor evoca en el humano estados mentales que lo acercan a la parte mística de la naturaleza en sus planos más sutiles. Es un vehículo para comunicarse y agradar a los dioses y antepasados. Eleva las plegarias y peticiones hacia los mundos celestes donde habitan los dioses y además purifica el recinto sagrado y ahuyenta a los espíritus malignos. Entonces, teniendo todas estas características, pues cómo no iba a ser sagrado, muy conocido y muy apreciado el copal, y todavía lo es, como vamos a ver. Para dar algunos ejemplos, en el arte maya, veamos la estela preclásica número 11 de Caminal-Juyú, en donde se mira aquí, en donde se mira un personaje. Uy, ¿qué pasó aquí? Uy, no, se adelantó todo. ¿Me das tu ayuda? Uh-huh. ¿En cuál estaba? ¿Había visto la estela? ¿La próxima? Bien, entonces estaba mencionándoles esta estela, disculpen, es una estela de Caminal-Juyú. Miren el personaje que se encuentra aquí de pie, está haciendo un ritual propiciatorio para obtención de agua, pero miren, a sus dos lados se encuentran incensarios espinosos que representan la rodaja de la ceiba joven, es el árbol de la vida de los mayas, y están las volutas de incienso de copal subiendo para llevar a los dioses los mensajes de los humanos. Respecto a los incensarios o braseros, que eran estos recipientes generalmente de barro, algunos pocos de piedra, que los mayas usaban para quemar el copal sobre carbón encendido, existen una gran cantidad de ellos. Muchos son obras de arte realmente muy apreciadas, sobre todo los incensarios que son llamados incensarios efigie, que son muy elaborados, que generalmente representan al dios del sol, transformándose entre el humo en el dios del jaguar de la medianoche, y una serie de otros rituales que se asoman a este uso. Pero también existen los de tipo sartén, como este que se mira aquí, o como este que se mira aquí, que tiene relación con los incensarios mexicas, llamados también manos de piedra, y que al igual que los egipcios, los mayas utilizaban esos incensarios de mango para que no les llegara el calor y para poder acercar a las deidades precisamente el humo sagrado. Entonces se reconocen básicamente estos dos tipos de incensario, de mano, y generalmente los demás eran para poner en el suelo, y algunos tan elaborados como este eran tubulares, en los cuales se ponía en un platito el copal quemando abajo y salía a través de ese tubo ritual todo ese humo que tenía las características que les he mencionado.
¿De dónde proviene la palabra copal? ¿Cuál es la semántica de la palabra? Entonces veamos cómo copal proviene del náhuatl copali, y la palabra copali, buscada en internet o buscada en diccionarios comunes, está traducida como resina conocida. Sin embargo, platicando con Margarita Kosic, que no sé si se encuentra presente, va a ser pronto miembro de nuestra academia, ella me dice que también incienso de la tierra es una de las acepciones de la palabra copali. Y he logrado postular que estos dos significados son muy diferentes entre sí y que a un tipo de copal es verdaderamente la resina conocida, pero el incienso de la tierra es otro. Y miremos aquí de este lado el códice Mendoza, un códice mexica. Esta representación es muy conocida. Aquí se mira en el centro el copal, digamos, recién extraído, que correspondería a esta fotografía reciente del Petén, en donde la masa del copal blanco, este es el copal de primera, se encuentra en hoja de palma envuelto. Y esto es muy conocido para los arqueólogos porque esta es una bolsa que los mexicas, los sacerdotes mexicas, utilizaban para guardar el copal, y realmente después se transformó en un escudo o en un símbolo de ese rango sacerdotal mexica. Aquí tenemos otro códice mexica, el códice laúd, en donde hay una representación con una colita, es diferente. En fin, hay varias representaciones en el mundo de las diferentes etnias mexicanas. Ahora bien, en el mundo maya, al copal se le llamó pom, así como está aquí. El maya, del maya pom, el pom significa copal, o sea que decir pom es decir copal dos veces. Entonces, una cosa muy interesante, ya después de hablar con Margarita, estuve buscando en muchos diccionarios mayas y en algunos, en los mejores sobre todo, señalan que el copal al cual se refieren arqueológicamente es el que es producido por el árbol Proteum copal, pero esa es la discusión que vamos a tener a continuación. Otra cuestión interesante es que hay un glifo específicamente para POM. Miren, aquí se encuentra el dios de la muerte que tiene una gran mano, y en la gran mano lleva aquí el glifo del copal, que es una serie de bolitas que probablemente representan las bolitas del copal, y este se encuentra también en otros códices. Aquí vemos entonces las representaciones en algunos códices mayas del copal, específicamente ya en base a lo que he dicho previamente. Veamos primero de este lado izquierdo el Códice de Madrid. En su página 60 nos muestra a estos dos personajes. Evidentemente están quemando ofrendas sobre incensarios apoyados directamente en el suelo. Yo comenté esto con el doctor Héctor Escobedo y él me facilitó la fotografía de abajo, que son incensarios mayas espinosos con forma de tambor encontrados en Nahtún, Petén, y que semejan mucho a estos que se encuentran en los códices. Y las espinas son muy típicas, pueden estar presentes o pueden estar ausentes en los incensarios, pero siempre haciendo énfasis en la ceiba. Ahora bien, en la página 226 B y C se encuentran dos bellísimas pinturas, a mí me gustan mucho, que muestran la utilización ritual por los dioses del copal, es decir, no solo los humanos usaban el copal, sino también mitológicamente el copal fue representado en los códices como un objeto muy apreciado por los mayas. Miren, aquí tenemos al dios del sol y enfrente hay un incensario alto, espinoso, en donde se está quemando sin duda copal, porque ustedes ya pueden reconocer aquí el glifo modificado. Hay aproximadamente unas 6 variaciones del glifo copal. Esta es una de ellas
y está dentro del humo, entonces no hay duda que el dios del sol, Kinichahau, está quemando copal específicamente. Eso hago énfasis porque habían muchos otros inciensos. Y aquí tenemos al dios de la muerte, Apuch, que está con su mano echando bolitas de incienso sobre este incensario que está también sacando volutas muy elegantes del humo del copal. Un tema que se toca muy poco y que encontré que prácticamente es casi desconocido en Guatemala, aparte de los botánicos o de las personas que han hecho tesis en estos, que han sido poquísimos, pero quisiera decirles que existe en la naturaleza la familia Burseraceae. La familia Burseraceae tiene una característica biológica interesante y es que produce estos látex olorosos que tienen ciertas sustancias antimicrobianas y insecticidas también y que los protegen de insectos, y los árboles de la familia Burseraceae que están repartidos por todo el mundo, pues los más importantes y conocidos producen el incienso de Oriente, el incienso de los Reyes Magos. Boswellia es el género que crece en el sur de la península arábiga, en Omán y en Somalia principalmente, y de ahí y de Yemen también es donde en la antigüedad se consideró el incienso un bien sumamente preciado, pero era otro incienso, pero siempre de la familia Burseraceae. Ahora, en Guatemala, en Mesoamérica, el copal es producido por Protium copal, que es el de primera, y Bursera bipinata. La composición química del copal es la que le ofrece el aroma en particular. Y aquí, para no complicarnos, el copal es una oleoresina compuesta principalmente de monoterpenos, diterpenos y flavonoides. Aquí tenemos la fórmula general de los monoterpenos, que son componentes de las esencias volátiles de muchas plantas aromáticas y hierbas que se usan en cocina, mientras que los diterpenos y flavonoides son responsables de las propiedades curativas del copal, antiinflamatorias y antitumorales, antivirales, etcétera. Yendo directamente a Guatemala, porque ya me sacaron una primera tarjeta, tenemos dos especies, Protium copal y Bursera bipinata. Y estas dos especies, que son las principales para Guatemala, en México la situación es mucho más compleja y en América del Sur también. El Protium copal, que es el exquisito copal de primera que vamos a llamar, tiene alfa-pineno, que recuerda el pino, limoneno, el limón, y sabineno, el pinabete, mientras que Bursera bipinata tiene el alfa-copaeno relacionado con la mirra, pero la verdadera mirra de Oriente, y el germacreno, que es componente de feromonas de insectos. Entonces, ya solo con esta pequeña descripción pueden ustedes darse cuenta de la gran diferencia que hay entre los aromas del copal. Muestro rápidamente, en homenaje al doctor Guillermo Mata Amado, quien fue expresidente de la Academia de Geografía e Historia, esta fotografía. Billy Mata, que fue un gran amigo, estudiaba con mucho ahínco las incrustaciones mayas de pirita de hierro y de jade en los dientes mayas tradicionales, como ustedes se pueden ver aquí, sobre todo en la clase alta. Él lucubró en la forma en la cual se hicieron, pero algo que lo intrigaba totalmente es con qué habían pegado esas incrustaciones que a lo largo de los siglos todavía estaban presentes. Él decía: Miguel, esto posiblemente ha de ser copal. Y tristemente Billy ya no vio la publicación que estoy presentando aquí de esta señorita Horta. Ya se me volvió otra vez a ir, pero aquí regresamos rápido. Y aquí esta señorita Horta concluye que el copal, como adhesivo para realizar incrustaciones de piedras preciosas, pudo haber sido utilizado sin duda por la terrible adherencia que tiene en comparación a los compuestos y cementos
dentales comerciales que se usan en la actualidad. Una pasadita a este trabajito que he venido haciendo a lo largo de los últimos 3 años, visitando mercados, principalmente Chichicastenango, Sololá y la terminal, en donde lo que se encuentra es esto. Se encuentra una enorme variedad de inciensos. Yo postulo que muy probablemente en la época prehispánica también se usó una gran cantidad de inciensos, pero que la élite probablemente prefirió siempre quemar el incienso de primera que viene de la resina de Protium copal. Miren, aquí abajo vemos las boswellias, que son los inciensos litúrgicos tradicionales. El olor de Semana Santa en la antigua lo da precisamente estos inciensos. El incienso que se quema en Guatemala en todas las iglesias proviene de las boswellias de Sudán. Esta es la falsa mirra, que es una planta del Salvador que no tiene nada que ver, y una serie de compuestos. Algunos tienen no más de 5% de copal, pero la mayoría son de pino y de resinas, como encontró también la bióloga Mirta Cano. Principalmente son resina de pino con acerrín. Entonces, para ver de cerca Protium copal, hice una excursión al sitio arqueológico de El Sots en Petén, en donde hicimos una caminata después de ver la corrida de murciélagos increíble, que es un espectáculo digno de ver. Para llegar a Tikal a través de la selva, tuve oportunidad de tomar estas fotografías y aquí miran ustedes cómo es el árbol de copal, cómo al darle un machetazo drena esta sustancia que se transforma en algo más sólido como esto, y esta es una enorme hoja que encontré de Protium copal. Ya vamos terminando. Estas son unas ilustraciones de cómo se cosecha, y aquí vemos cómo Mirta Cano describe cómo se maneja en este lugar específicamente, que es en Lanquín, con la lengua, y al hacerlo se pierde el paladar. Para este estudio colecté toda esta colección de copales, de Protium copal específicamente, así es como se envuelve. Y también revisé el trabajo imperdible de la historia natural del Reino de Guatemala, donde Fray Francisco Jiménez describe el copal de Zacapulas, porque en 1722 fue ahí donde escribió su tratado, del cual voy a hablar hoy por la tarde. Sin embargo, se está refiriendo al al copal que viene de Bursera bipinata, que es el que vemos aquí, y él le llama de hoja menuda porque tiene hojitas pequeñas a diferencia del que ya vimos. Y quisiera terminar a manera de conclusión de este trabajo presentándoles con mucho gusto este plano que es este mapa que es completamente inédito para poder ilustrar y poder proponer que al copal fino de Protium copal se le llame copal de primera o copal del norte, mientras que al copal que tiene mucho menor agradable olor sea el del sur. Entonces veamos cómo los triangulitos, que son las burseras bipinatas, están en el altiplano central y occidental. Esto es oficial de la flora mesoamericana. Lo que está en amarillo son las muestras que yo colecté a lo largo de estos 3 años. De burseras bipinatas, pues 2 que están localizados precisamente en el altiplano, San Martín, Jilotepeque y Zacapulas, que fue el que precisamente vio Fray Francisco Jiménez personalmente. Y luego todos los del norte, que están esquematizados con un cuadrito. Los rojos son los de la flora mesoamericana y los amarillos son los que yo colecté, 1 en Petén, 2 en el norte de la Alta Verapaz y 1 en Izabal. De manera pues que este cuadro sirve para validar precisamente la postura y la propuesta de que en Guatemala se llame copal del norte al más fino, copal del sur
al de menor calidad, pero lo más importante va a ser enseñar a nuestros copaleros que venden su copal muy barato a hacer varitas agarbati, o sea, las que se hacen en la India y en otros países para poder mejorar su ingreso y poder así proporcionarle también al mundo un exquisito aroma. Muchas gracias.